Bienvenidos, en este video vamos a ver tres conceptos que es la potencia aparente, la potencia real y la potencia reactiva. Vamos a ver qué consiste esta clasificación de la potencia. Vamos a decir que la potencia aparente es la potencia entregada a la carga. Si tenemos un circuito de esta forma con una cierta impedancia, esta impedancia como hemos visto puede ser un número complejo que va a tener una parte real que va a estar asociada con las resistencias y una parte imaginaria que puede ser una combinación de inductores y capacitores. Esta carga va a recibir una cierta cantidad de energía por parte de la fuente a través de esta diferencial de voltaje y de esta corriente. Entonces, la potencia aparente es aquella que va a entregar la fuente o la sección de circuito previa que lo está alimentando a la carga. Por otra parte, vamos a tener la potencia reactiva, que es la potencia usada en la generación de campos eléctricos y magnéticos. Obviamente, esta únicamente va a surgir cuando tengamos en nuestro circuito, ya sea capacitores o inductores. Por último, tenemos la potencia real, que se da en el caso en que Z es un número real, es decir, es una resistencia, y es la potencia que se transforma en calor. De tal manera que dependiendo de la aplicación que nosotros queramos desarrollar, posiblemente queramos que la mayor parte de la potencia que reciba la carga sea potencia real o sea potencia reactiva. Vamos a ver matemáticamente cómo podemos hacer estos cálculos. Entonces, en el caso de los inductores, vamos a tener que el voltaje se va a adelantar a la corriente. Y vamos a ver una diferencia de fase de 90 grados. Por otra parte, en el caso de los capacitores, la corriente se va a adelantar al voltaje, de igual forma 90 grados. Vamos a hacer un cálculo genérico. Puede decir que el voltaje va a ser igual al voltaje máximo o el voltaje pico y va a tener una forma sinusoidal de omega t. Mientras que la corriente va a ser la corriente pico, que multiplica al seno de omega t, pero va a tener una diferencia de fase, que le voy a llamar teta, que puede ser un valor positivo o negativo dependiendo de estas condiciones. Entonces, si yo quiero calcular la potencia, entonces yo tendría el voltaje máximo por la corriente máxima. Voy a renombrar este de la siguiente manera para que tengan la misma notación ambos, y tendría yo el seno de omega t que va a multiplicar al seno de omega t más teta. Ahora bien, voy a utilizar la siguiente identidad trigonométrica que me dice que el seno de x más y va a ser igual al seno de x por el coseno de y más el coseno de y por el seno de x. En este caso voy a decir que x va a ser igual a omega t y y va a ser igual a teta. De esta manera nosotros podemos escribir este término de la siguiente forma. Entonces voy a tener que el seno de omega t más teta va a ser igual al seno de omega t por el coseno de teta más el coseno de omega t por el seno de teta. Esto lo voy a sustituir en mi expresión original, lo voy a sustituir en este punto. Entonces voy a tener que la potencia va a ser igual al voltaje máximo por la corriente máxima que multiplica al seno de omega t, y esto va a multiplicar por todo esto que va a ser seno de omega t coseno de teta
más coseno de omega t seno de teta. Yo voy a desarrollar este producto, voy a dejar Bm por Im, va a ser común a todos. Entonces voy a tener Bm por Im, que va a multiplicar, voy a tener seno cuadrado de omega t por el coseno de teta más el seno de omega t por el coseno de omega t por el seno de teta. Ahora voy a utilizar las siguientes identidades trigonométricas. Una me dice que el seno cuadrado de omega t va a ser igual a 1/2 de 1 menos coseno de 2 veces omega t. Y de otro lado voy a utilizar la siguiente identidad trigonométrica que me dice que el seno de omega t por el coseno de omega t va a ser igual a 1/2 de el seno de la resta de los ángulos de la función seno y coseno. En este caso sería omega t menos omega t más el seno de la suma de estos ángulos, que sería obviamente 2 veces omega t. Obviamente esto siempre va a ser 0, el seno de 0 es 0, entonces puedo eliminar esta parte y voy a tener que el seno de omega t por el coseno de omega t va a ser igual a 1/2 del seno de 2 veces omega t. Yo voy a sustituir esta en este punto y esta expresión en este punto de la siguiente manera. Entonces voy a tener que la potencia va a ser igual a Bm por Im, que va a multiplicar a 1/2 de 1 menos coseno de 2 veces omega t, esto por el coseno de teta, más 1/2 del seno de 2 veces omega t por el seno de teta. Ahora voy a convertir este voltaje pico y esta corriente pico en voltajes RMS o valores eficaces. Entonces yo tengo que el voltaje RMS, como habíamos visto en un video anterior, sería mi voltaje máximo o mi voltaje pico dividido entre la raíz de 2. De igual manera, mi corriente RMS va a ser igual a mi corriente máxima entre raíz de 2. Por lo tanto, nosotros podemos despejar Bm y Im. Entonces tengo que Bm va a ser igual a la raíz de 2 por el voltaje RMS y Im voy a obtener que va a ser de igual forma raíz de 2 por mi corriente IRMS. De tal forma que este producto de Bm por Im va a ser igual, tendríamos raíz de 2 por raíz de 2, obviamente esto sería igual a 2, voltaje RMS por la corriente RMS. Entonces lo voy a sustituir en este punto. Y obviamente este 2 se me va a eliminar con este 2. De tal manera que mi potencia va a ser igual a mi voltaje RMS, que va a multiplicar a IRMS, y esto multiplicado por 1 menos coseno de 2 veces omega t, coseno de teta, más seno de 2 veces omega t
seno de teta. Y esto lo voy a reescribir de la siguiente forma. Ahora vamos a analizar el significado de cada uno de estos términos. Como ven, este primer término va a ser un valor constante, porque estos van a ser valores constantes. El coseno de teta, que va a ser el desfase entre la señal de voltaje y la señal de corriente, va a ser una constante, por lo que este término va a ser mi potencia real o mi potencia promedio. Por otra parte, vemos que este término va a ser variable en el tiempo. Y lo que tenemos entre el paréntesis va a estar variando entre más 1 y menos 1 multiplicado por este factor, pero cuyo valor promedio obviamente va a ser igual con 0. Y este término que tenemos en la parte superior sería mi potencia reactiva, que se va a activar cuando tengamos una diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Si están en fase, teta es igual con 0, por lo que este término se eliminaría. Coseno de 0 sería 1, únicamente nos quedaría el primer término. Veamos cómo lo podemos entender para cada uno de los elementos pasivos que hemos visto hasta este momento. Entonces, en el caso resistivo, como hemos visto, este valor se va a hacer igual con 1. Este valor va a ser seno de 0 es 0, únicamente me quedaría la primera parte. Tendríamos el voltaje RMS por la corriente RMS, que sería este término, menos este producto por el coseno de 2 veces omega t. Aquí olvidé agregar el número 2. Aquí tenemos un número 2 tanto en este punto como en este punto. Y vamos a analizar las señales. En color rojo tenemos el voltaje. En color azul tenemos la corriente. Como ven, están en fase, empiezan al mismo tiempo. Por lo que la potencia tendría una frecuencia mayor, sería el doble, es decir, el periodo sería la mitad. Y esta potencia promedio sería mi valor promedio, que sería igual al voltaje RMS por mi corriente RMS. De tal forma que esta sería la potencia aparente que estaríamos entregando de la fuente hacia la carga. Veamos qué pasa en el caso inductivo. En el caso inductivo vamos a tener una diferencia de fase. Esta sería mi teta, que sería de 90 grados. Por lo que la expresión que obtuve anteriormente, ahora coseno de teta, si es 90 grados, sería igual con 0, por lo que todo este término se va a eliminar, es decir, este término se elimina, y únicamente me quedaría este término que sería mi potencia reactiva. Vean ahora que el valor promedio de la señal de la potencia, que es esta señal en color negro, va a ser igual con 0. Esto quiere decir que el flujo neto de energía entre la fuente y la carga va a ser igual con 0. Es decir, toda la energía se va a emplear para generar un campo magnético en el caso del inductor. Y por último veamos el caso capacitivo. En este caso obviamente les tengo de nuevo una diferencia de fase. Pero en este caso, la diferencia de fase sería de menos 90 grados si tomamos a la corriente como mi señal de referencia. Entonces tendría un desfase de menos 90 grados. Coseno de menos 90 grados sería igual con 0, por lo que este término se elimina. Y el seno de menos 90 grados sería menos 1, por lo que la potencia en mi capacitor sería menos mi voltaje RMS por la corriente RMS por el seno de 2 veces omega t. Nuevamente, el valor promedio de la potencia va a ser 0, es decir, toda la potencia se va a utilizar para generar un campo eléctrico dentro del capacitor, de tal manera que el flujo neto de energía entre la fuente y la carga sea igual con 0.